Continuamos con este rumbo de la mañana y vamos con el comentario de la señora Kimberly Taveras. Ya la doctora Esther de la Cruz está por acá y en unos instantes estaremos conversando con ella. Señores, yo quiero dirigir mi comentario hoy hacia los cambios que hemos tenido en el sistema de salud mental a nivel nacional, sobre todo en las instituciones que tienen la responsabilidad de tratar a pacientes con trastornos mentales. Ustedes saben que en el año pasado se generó una gran discusión, un gran debate nacional alrededor de las muertes de dos jóvenes que presuntamente, ¿verdad?, tuvieron que ver con algunos problemas mentales de dos formas diferentes. Primero estuvo la muerte de David de los Santos, que después de haber tenido un conflicto con una empleada de una tienda de Ágora Mall, pues fue trasladado a un centro policial. Y de allí surgieron algunas circunstancias que todavía no están claras de la que salió muerto este joven. Aparentemente que estaba pasando por una crisis mental. Luego tuvimos la muerte del joven José Rafael Cabrera Espinal, de 28 años, cuando le lanzaron una piedra de un tamaño considerable del desnivel de la prolongación 27 de febrero. Se dice que fue un mendigo que estaba por ahí y lanzó la piedra, vieron varios detenidos e inmediatamente la población le puso el estigma a esa persona de que era un enajenado mental y se generó un gran debate alrededor de que si debería abrirse el antiguo centro, ¿verdad?, para las personas o pacientes con problemas graves de trastornos mentales. Y allí entonces yo vi mucha gente que decía, hay que abrir el 28, refiriéndose al antiguo manicomio o hospital Padre Villini, que la gente se popularizó decirle 28 porque estaba ubicado en el kilómetro 28 de la autopista Duarte, que corresponde al sector Los Cocos del municipio de Pedro Brán, ubicado en la provincia de Santo Domingo. Un hospital que está desde el último año del régimen de Trujillo, en 1960, y que básicamente era un depósito o una cárcel para personas con estos trastornos. La familia iba allí, lo depositaba y lejos de mejorar su condición, su salud mental, lo que hacía era que empeoraba en condiciones inhumanas. En 1990, entre el 11 y el 14 de noviembre, en Venezuela, Caracas, se llevó a cabo una gran conferencia por la reestructuración en atención a la psiquiatría en América Latina. República Dominicana fue uno de los primeros países que se acogió a esta conferencia y a los consejos e instrucciones que de allí salían para humanizar el trato hacia los pacientes. Porque lo que acontecía en este manicomio y en otros tantos que se habían estudiado para dar esa conferencia era inhumano. Inhumano. Nosotros que tuvimos la oportunidad de crecer en el Distrito Municipal de La Guayiga, y que en mi familia, como en muchas familias del país, pues uno tenía algunos pacientes que la familia iba y visitaba el lugar, pero uno sabía que no era un lugar apropiado, era penoso, la precariedad en la que vivían esos seres humanos. Y yo quiero hablar de eso porque a veces en el pánico las masas, y sobre todo la estimulación de las masas sobre este tipo de posiciones puede resultar en un peligro y puede devenir en retroceso de luchas y avances en materias como esta que nos han tomado muchos años. Nosotros a partir de eso, entonces convertimos ese hospital del Padre Villini, o el 28 como la gente lo conoce, en el psicosocial, en el Hospital de Rehabilitación Psicosocial Padre Villini. A partir de ese momento, ese centro dejó de ser un almacén, ¿verdad?, de seres humanos para convertirse
en un centro de rehabilitación, donde no se recibe ningún paciente en crisis. Primero, tengo que decir que al día de hoy hay un nuevo director, que es un nuevo administrador, que es David Rivera, y que hay grandes cambios desde entonces y grandes avances, que se convirtieron áreas, por ejemplo, para que ellos puedan practicar deporte, se les da terapia ocupacional y se les ayuda a insertarse nuevamente en la sociedad, que es el trabajo de ese centro, que yo lo felicito. Entonces, también allí mismo, antes de hablar de todos los cambios que se han hecho en atención a atender los pacientes con problemas mentales, quiero también recalcar la presencia de Hogar de Ángeles Felices, que surgió de que antes había un hogar Lubis, era una institución que recibía todas las personas que tenían algún tipo de dificultad físico-motora, y el gobierno en ese momento dejó de darle por 3 meses, recordamos todos, la manutención a esa organización, y bueno, ellos le depositaron todos esos pacientes que tenían al ministro de ese entonces, y él lo llevó al Hospital Rodolfo de la Cruz Lora en Pedro Brán. Ahí entonces se preparó un espacio en el depósito del hospital donde estaban todos esos pacientes, que son diferentes a los que estaban en el Padre Villini. Señores, yo quiero que alguien pudiese haber ido para que sirva de testigo de cómo estaba eso allí. El personal que trabajaba allí lo hacía prácticamente colaborando, en muy mal estado, casi no tenían camas, y la gente que trabajaba allí era prácticamente la familia de esos pacientes. Y hoy en día, después de hacer varias denuncias, pues el doctor ministro de Salud Pública, el doctor Daniel Rivera, pues encaminó junto a otras instituciones que se remodelara y se preparara un espacio que estuviera adecuado para ellos. Y ya en los próximos días se va a inaugurar este nuevo espacio, y también me dicen que se va a incorporar otro hospital para rehabilitación psicosocial en Moca, que es muy importante. Otro de los avances que hemos tenido en el términos de salud mental ha sido la instalación de unidades de intervención en crisis, pues en estos centros, en este centro, que es el único que existe hasta ahora, hasta que se abra el de Moca, no se reciben pacientes en crisis, sino que son atendidos en las unidades que se crearon de intervención en crisis para las personas que llegan con este problema, que fue lo que se debió de haber hecho en la situación lamentable del joven David de los Santos. También está el Plan Nacional de Salud Mental y el seguimiento con terapia, fármacos a los pacientes, etcétera. Este plan, que está en los hospitales provinciales, se está tratando de llevar también a algunos municipios. Ahí vi que recientemente también el ministro inauguró una de estas unidades en un hospital municipal, y es la lucha que en este momento estamos llevando a cabo. Qué bueno, yo felicito que haya esta disposición y este interés de parte del gobierno, y que se le esté dando este tratamiento especial, específicamente a estos 2 centros, al de rehabilitación psicosocial y también al de Hogares de Ángeles Felices, que están ubicados en el municipio de Pedro Brán. Quiero decir, señores, que a veces tenemos un estigma con los problemas de salud mental en nuestro país. Se ha determinado ya con diferentes estudios que muchos de los problemas que hoy tenemos los dominicanos se deben precisamente a la falta de educación y de orientación, de buscar ayuda cuando se presentan estos problemas de salud mental. Si usted analiza, la mayoría de los feminicidios de este país se deben principalmente a una condición que está arraigada en la cultura dominicana, que es el machismo, donde se le enseña a los hombres que la mujer no tiene derecho a decidir, a elegir a quién amar y no amar. Y también se le enseña a la mujer una condición de apego y de codependencia, tanto a nivel emocional como a nivel económico, entre otros muchos factores que ya se están tratando. Yo quiero también apuntar que después de la pandemia, la cantidad de problemas mentales que nosotros
de salud mental que hemos tenido como país, como lo están enfrentando en muchos otros países, no se deben dejar de lado, ni se deben minimizar, porque a veces las urgencias se llevan las importancias, como ha pasado también en la juventud y en la niñez. Después de que por tanto tiempo los niños, los jóvenes estuvieron encerrados junto a sus padres, presenciaron los problemas económicos y de ansiedad, de estar tanto tiempo encerrados en un lugar, de no poder compartir con niños de su edad, y esto provocó que se perdieran casi 3 meses en la medición educativa o en muchos casos graves, 6 meses, ¿verdad? El efecto del año escolar que debió tener en los niños. Pero ese es otro tema aparte. Lo que quiero decir es que el que plantee que debe volverse a abrir un manicomio está planteando primero una insensatez y también una grave violación a los derechos humanos. Yo espero que se aumente el presupuesto de la inversión en salud mental en el país, que se puedan abrir otros centros como este, que lo que hace es que rehabilita a los pacientes con estos trastornos mentales para que puedan insertarse en la sociedad y que puedan ser manejables para sus familiares. De manera que felicito al ministro actual de Salud Pública y al director también del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud.